Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, versículos 1 al 7. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde las azoteas. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. Les voy a enseñar a quién tienen que temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tienen que temer, se lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestro texto de hoy, el narrador de Lucas establece como punto de partida un contraste entre las insidias tendidas contra Jesús por parte de los fariseos y la gran popularidad de la que goza el maestro entre el resto de la población. Él, anota el narrador de Lucas, atrae a una gran multitud, miles y miles de personas que se pisan para poder escucharlo. Con todo y esto, la enseñanza que sigue no va dirigida a la gente en general, sino expresamente a sus discípulos, no a sus admiradores, sino a aquellos que ya los siguen de cerca. Y esta enseñanza tiene dos partes. La primera es una denuncia del comportamiento hipócrita de los fariseos que Jesús espera no ocurra entre sus discípulos. La segunda, una enseñanza sobre el no tener miedo. Veamos la primera enseñanza. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay escondido que no llegue a saberse. Jesús usa en otra ocasión esta misma imagen de la levadura para referirse positivamente a la fuerza generadora del reino de Dios. Pero en esta ocasión se vale de la misma imagen, pero en sentido peyorativo. Se trata de una realidad negativa que puede crecer dentro del grupo de los discípulos, una realidad que gana terreno cuando no se le pone atención y se le deja obrar. Jesús dice que esa levadura es la hipocresía. No parece evidente por qué lo estaría diciendo, pero lo entendemos mejor a partir de los ejemplos que enseguida va a poner. Primero, deja claro que no funciona el intentar mantener las cosas ocultas. Por lo tanto, tiene que ver con el manejar dos vidas, una oculta y una pública. Y no solo a nivel personal, también esto puede ocurrir dentro del mismo círculo de los discípulos. ¿Y cuáles son las cosas dichas en secreto que se descubren después? Tampoco se capta a primera vista, pero el contexto parece sugerir que se trata de la doble actitud de los discípulos que declaran su fe en privado cuando están en la comunidad, pero no así cuando van a la calle, cuando están en público, sobre todo en medio de personas no creyentes. Y esto porque les da miedo que los identifiquen como cristianos. Esta forma de doblez hipócrita puede infectar a la comunidad. Se trata de una simulación, de un fingimiento que mm, te hace aparecer diferente de los demás, pero no por ser cristiano, sino amoldándote a la sociedad. Mejor dicho,
No quieren que te vean como cristiano y que se note la novedad de tu vida en Cristo en contextos donde el ser cristiano en ese tiempo era peligroso, implicaba rechazo. Este tipo de comportamientos, dice Jesús, no dura mucho, porque llegará el momento del descubrimiento de la verdad. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, dice Jesús. Dicho de otra manera, la hipocresía es la máscara que nos da el miedo para defendernos de los demás, para hacernos parecer diferentes de lo que somos. En este sentido, no sorprende que pueda asumir signos diametralmente opuestos según el contexto. Para los fariseos se trataba de ocultar su realidad de pecadores para presentarse en público como personas modelo, como supercreyentes. En cambio, a los discípulos del Señor resucitado el miedo los llevaba a hacerse pasar por incrédulos para evitar la persecución. Los primeros, los fariseos, temen mostrar su debilidad. Los segundos, los cristianos, su fortaleza. Y en ambos casos lo que genera hipocresía es el miedo a mostrarse tal como es. Pero también está la otra cara de la moneda. Viceversa, el ejemplo vale también para el testimonio valiente de los discípulos en tiempos de persecución. Y de esto también no hubo mucho. Quiere decir que lo que ellos declaren clandestinamente llegará a ser una evidencia universal para todos. Y con esta pista entendemos la fuerza y el alcance de la enseñanza de Jesús, que leemos en el versículo 3 del capítulo 11 de Lucas. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. Podemos agregar incluso que como personas en relación, que somos, estamos hechos para revelarnos, para darnos al otro, para mostrar cara, para regalar lo mejor de nuestra interioridad, sin engañarnos pensando que podemos cubrir nuestra desnudez bajo una hojita de higuera, como hicieron Adán y Eva cuando pecaron en el paraíso, dice Génesis 3:7. La oscuridad que nos habita no se desvanece cubriéndola con un velo de impecabilidad, sino todo lo contrario, iluminándola. Y esto significa, en primer lugar, que habría que evitar, en la medida de lo posible, decir y hacer cosas que solo se sostienen bajo el manto cómplice del secretismo. Y en segundo lugar, y esta vez positivamente, exponer nuestras opacidades a la luz del rostro de Dios, como dice el Salmo 90 en el versículo 8, y siempre con la confianza de que a los ojos de su infinita misericordia, nuestras tinieblas serán como la luz, como dice el Salmo 139 en el versículo 12. Detengámonos ahora en la segunda enseñanza, que está en el capítulo 11, versículos 4 al 7. No tengan miedo. El contexto de persecución o de presión social sobre los creyentes y que se viene evocando, empata ahora con el dicho de Jesús sobre el no tener miedo. El contexto sigue siendo el mismo de ayer, el de la muerte de los profetas. En un ambiente así, ¿quién no tiene miedo? Y Jesús ahora pone en el centro de la atención una exhortación en la que repite 5 veces el verbo fobeo, tener miedo. Pero atención, miren cómo lo dice. Hay 2 miedos. El primer miedo que estigmatiza es el que se siente frente a aquellas personas que matan. Al referir el comportamiento violento de los perseguidores, Jesús limita el poder de estos asesinos a la eliminación de la vida biológica. Ellos matan, sí, pero el cuerpo, la cosa no pasa de ahí. Y agrega, después de esto no pueden hacer nada más. El segundo miedo es el que proviene del estar frente a alguien que tiene un poder todavía mayor, dice el versículo 5. Esto es, no solo tener la capacidad de eliminar la vida biológica, sino de ir mucho más allá, infligir una muerte eterna,
robarte la vida eterna. Eso es peor. Con todo y esto, Jesús no dice con precisión quién es ese asesino de la vida eterna, pero los oyentes de la palabra lo podemos intuir. Notemos cómo juega con la palabra. Primero, el primer temor, el primer miedo, es el que no hay que tener y es reemplazado por otro temor que sí hay que tener. El acento recae en lo último, la necesidad de temer al que después de la muerte, dice el versículo 5, al que después de la muerte tiene poder para arrojar en la gehenna. Esto es lo que Jesús enfatiza más cuando subraya, a este es al que tienen que temer, se los digo yo. Así dice Jesús. El giro final llega con la descripción de la imagen de un Dios que no nos deja solos, que no abandona a los que son perseguidos, a los que sufren. Él interviene en este momento. Dice el versículo 6, ni de uno solo se olvida Dios. Y Jesús presenta a este Dios, que es el papá Dios, como uno que cuida con premura a sus pajaritos, y por lo tanto y con mayor razón de cada uno de sus discípulos. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos pájaros. Termina la enseñanza de hoy. Estos ejemplos nos llevan a una preciosa conclusión, que si se toma conciencia de cuánto Dios cuida con amor de todas y cada una de sus criaturas, el miedo frente a los perseguidores podrá ser sobrellevado e incluso superado. Bueno, terminemos nuestra lectura del Evangelio. No hay que tener miedo. Uno no tiene por qué sentirse inhibido pensando en lo que dirán los demás o en lo que ellos nos harán. No hay que tener miedo, sino más bien echar el miedo con otro miedo más importante, el de perder la vida eterna. El temor de Dios es de otro tipo. El temor de los hombres es pavor que paraliza. En cambio, el temor de Dios es apertura y acción. El miedo a los hombres es un conformismo castrador. En cambio, el temor de Dios es una invitación a lanzarse a acciones atrevidas, siempre con la clara conciencia de que cada uno de nosotros de cada uno de nosotros no quedará nada más que lo que hayamos dado con alegría a los demás. El miedo a los hombres te lleva a pensar que tú vales lo que haces. En cambio, el temor de Dios te invita a expresar quién eres realmente. Así que, como concluye Jesús hoy, no temas, no tengas miedo, tú vales más que muchos pajaritos. O como dice la profecía de Isaías en el capítulo 43, versículo 4, no temas, no temas, porque eres precioso a mis ojos y yo te amo, dice el Señor.